You got to come from it from the place of I am righteous. Ya, pero número uno, tú tienes que tener conciencia de que si tú eres nacido de nuevo, tú eres la justicia de Dios. La justicia de Dios está en ti Amen. por medio de Jesucristo. And so Él te I'm hizo learning how to walk righteous. I'm a Entonces- baby learning how to walk righteous. Así es, entonces solo eres un bebé que estás creciendo, ¿no? Learning how. Aprendiendo How. cómo Walk. vivir o caminar In justicia. en justicia. Aleluya. Porque la justicia está en ti, en Cristo Jesús. Solo que tienes que aprender Renew your a mind with the cómo Word of God. vivirla, a cómo caminar en ello. ¿Ok? ¿Y cómo? Tú dices, pero ¿cómo lo hago? Renomando tu mente From the Word of God. con la palabra de Dios. Say who God says you are. Lo primero que tú tienes que hacer es decir lo que Dios dice, quién eres tú en Cristo. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. But when that righteous position was restored, Así es. Ahora, no es when the righteous position was restored, ya cuando la justicia, la posición de la justicia fue restaurada, now we have a place with God así es. Ahora nosotros tenemos lugar para con Dios. and we have a position over the devil. Entonces tenemos esa posición. Nuestra posición ahora es sobre el diablo. Amén. Amen. And so now we don't have to fear Entonces ahora nosotros no tenemos que tener miedo because we are righteous. porque nosotros somos justos. Hallelujah. We're the righteousness of God in Christ. Así es, porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. And so we must learn, we must get this revelation in our heart Ya, y es necesario que nosotros tengamos que aprender a que estamos cubiertos con la justicia de Dios We need to get this revelation in our heart. y tenemos que tener esa revelación en nuestro corazón. In other words, we got to meditate on it, En otras palabras, tú tienes que meditarla say it to yourself. y decirte a ti mismo. Every day, say, I'm the righteousness of God in Christ Y Jesus. decirte a ti mismo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. I have peace with God Así es, y tengo paz para con Dios. because I'm righteous, ¿Por qué? Porque yo soy justo. because I received Jesus' righteousness. Porque he recibido la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Hallelujah. Aleluya. So we have to learn how Así es. Entonces nosotros tenemos que aprender to live in this place He's given us. así a vivir en el lugar el que Él ya nos ha dado. Aleluya. And so Gloria. there's an effect of righteousness. Y ese es el efecto de la justicia. Hay un efecto de la justicia, la que estuvimos hablando, ¿no? Amen. Que habla reposo, tranquilidad o seguridad. Amén. And so over here in 2 Corinthians chapter 9, Entonces, ahora, si me acompañas al libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, verse 10, y vamos a ver el versículo 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, dice, vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. said, increase the fruits of your righteousness. Así es. Y dice, aumentará los frutos de vuestra justicia. In other Gloria. words, our righteousness that we receive from Christ Ajá. Entonces lo que quiere decirnos es que la justicia que hemos recibido en Cristo Jesús, has fruits. hay frutos. O sea, hay frutos de esa justicia. Every tree has fruits. Porque cada árbol tiene un fruto, ¿verdad? And the fruits of spiritual death is sin. Así es. Y el fruto de una Muerte espiritual muerte espiritual is pecado. es pecado. But the fruits of righteousness Pero el is, fruto de la justicia, of course, it's living right, y estamos hablando de que vive correctamente, but it's also what Jesus did. pero también es de lo que Jesucristo ha hecho. Amén. He healed, Él te sanó, cast out devils, Él which are afraid of the devil. echó fuera demonios. Amen? Amén. So we should
act like he acted. Así es. Entonces tenemos que actuar como Él actuó aquí en la tierra. Amén. Because he was righteous. ¿Por qué? Porque Él era justo en la So tierra. we are righteous. Y nosotros somos justos aquí en esta tierra. Que Hallelujah. nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo justos. So Aleluya. there is fruits of righteousness. Entonces estamos viendo que hay frutos en la justicia. Amén. The righteousness is the ability to stand in the presence of the Father Entonces vemos que la justicia es, es la habilidad de presentarnos hacia el Padre, ¿no? without any inferiority. Sin ningún sentido de culpa, dice, o de inferioridad. Hallelujah. Aleluya. When Adam and Eve sinned, they was ashamed. Así es. ¿Por qué se dice eso? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos se sintieron avergonzados delante del Padre. Porque ellos sabían que habían pecado. ¿Por qué? Porque se vieron desnudos. That's Amén. right. And so they hid themselves. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos lo que hicieron es alejarse, esconderse. Esa es la palabra. Se escondieron de Dios. And that's what the world does with God. Así es. Y eso es lo que hace el mundo con Dios. If Se you esconde. are ashamed or don't want to be with God, it's because you need to get born again. Así es. Ahora, si tú te escondes de Dios o te sientes avergonzado de Dios, realmente tú tienes que aceptar a Jesús como tu Señor. Tienes que nacer de nuevo. And also, if you have that problem, the devil could be condemning your mind. Ya, ahora si tú tienes un problema de condenación porque el diablo te condena por medio de tu And mente, preachers condemn you o probablemente el predicador te condene, and tell you don't need to do this, you don't need to do this, you don't need to do this, don't need to do this. You're in sin if you do this. así es, y te dice, oh, no hagas esto, no hagas el otro, no, ¿por qué? Estás pecando, o qué sé yo, cuál es la situación tuya. And there is sins that we need to don't do, yes. Ya, y sí, hay pecados que no debemos hacerlo. But you got to come from it from the place of I am righteous. Ya, pero número uno, tú tienes que tener conciencia de que si tú eres nacido de nuevo, tú eres la justicia de Dios. La justicia de Dios está en ti Amen. por medio de Jesucristo. And so Él te I'm hizo learning how to walk righteous. I'm a Entonces- baby learning how to walk righteous. Así es, entonces solo eres un bebé que estás creciendo, ¿no? Learning how. Aprendiendo How. cómo Walk. vivir o caminar In justicia. en justicia. Aleluya. Porque la justicia está en ti, en Cristo Jesús. Solo que tienes que aprender Renew a your mind with the cómo Word of God. vivirla, a cómo caminar en ello. ¿Ok? ¿Y cómo? Tú dices, pero ¿cómo lo hago? Renomando tu mente From the Word of God. con la palabra de Dios. Say who God says you are. Lo primero que tú tienes que hacer es decir lo que Dios dice, quién eres tú en Cristo. Look at all the scriptures in the New Covenant Mira todas las escrituras que están en el Nuevo Pacto. that says in Christ Y ahí habla de acerca de en Cristo, ¿no? or in Him. Es en Él, That's who you are. ese es tú quien eres. And that's who you need to focus on, who you are. Y eso es lo que tú tienes que enfocarte, en quién eres tú en Cristo Jesús. You need to know your identity in Christ. Así es, tú tienes que saber tu identidad en Cristo Jesús. That you are who God says you are. Que tú eres quien Dios dice que eres. Not who the world says you are, Así es, no es lo que el mundo te dice quién eres, but who God says you are. sino lo que Dios dice quién eres tú. Amén. Hallelujah. Amén. You're not who your feelings say you are. Ya, porque muchas veces hasta lo que tú sientes te dice quién eres, But don't listen to your feelings. pero no escuches a tus sentimientos, o Don't sea, listen to what the mind says. así, no escuches lo que tu mente te dice. Listen Amén. to what the Word says you are. Así es, sino escucha lo que la palabra de Dios te dice. Amén. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Recording stopped. Aleluya. And so we are who God says we are. Entonces nosotros somos quien dice Dios que somos. Eso somos, lo que Dios nos dice quién somos. And when you take time to meditate on, Entonces tú tienes que tomar tiempo para meditar esto.
Meditate means to say it over and over to yourself. Así es, meditar es decir una y otra vez a ti mismo. Eso Think es about meditar. Piensa en eso And say it. y dilo. Amén. Piensa en esa meditación y lo hablas. Amén. Amen. So we must understand Entonces nosotros tenemos que entender, we have to reprogram ourselves tenemos que reprogramarnos to think y pensar how God wants us to think. de lo que Dios quiere que nosotros seamos o que somos. Why do you think there's TV? O que somos. Por ejemplo, ¿por qué Like television? hay televisión? Because especially in like a communist nation, Especialmente like in Venezuela, por ejemplo, en el comunismo, hablando en Venezuela. they try to tell their people what to think. The government does. Ya, entonces ahí trata ese gobierno de decir a las personas y empezar a trabajar, To o tell sea, them what to think. a decirle, ¿no? En su mente qué es lo que tiene que hacer, What to think. ¿Qué ¿Qué es- pensar? qué piensa. They tell them you need to think. This is what you need to do. This is what you need to do. This is how we want us to do it. They want this done this way. We want this done this way. Ya, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que decir, esto es lo que tiene, o sea, en otras palabras, They're cleaning. They're washing your mind, está trabajando en tu mente, lavando tu mente, lavando tu mente, to think like they want you to think. metiéndote cosas y que tú pienses como ellos piensan. Esa es la finalidad de lo que To ellos control quieren hacer. En otras palabras, controlarte. But God gives you freedom. Así es, Dios nos dio libertad. He gives you a free will Él te dio una voluntad libre to choose Him or to choose whatever you want to choose. para que tú lo elijas a Él o no. Él te dio una libertad, o sea, libre albedrío. Dice, ok, tú decides. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres la vida? You want peace? ¿Quieres paz? You want joy? ¿Quieres gozo? Ok, You want ven healing in conmigo. your bodies? ¿Quieres sanidad en tu cuerpo? You want to live righteous with God? ¿Quieres vivir justo en la justicia de Dios? Come with Jesus. Entonces, ven a Jesús. Hallelujah. Aleluya, tú that's- decides. Be with the person that created you. O sea, tienes que vivir con la persona que te ha creado. You know, all of creation's desire is to be with Him. Así es, todos los que crean, o sea, las personas que crean, es para que a Total creation toda creación, ok, toda has a creación desire in their heart tiene deseos en su corazón that they don't know why, that they're missing something. que no entiende, o sea, que es algo que les está faltando. And it's their relationship with God, Y eso lo que les falta es la relación with the Creator. que tienen que tener con el Creador. Amén. If they don't have that relationship with the Father God through Jesus, Entonces, si ellos, o sea, si esa creación no tiene esa relación o comunión con el Creador, o sea, en este caso con Father Dios, God. con el Padre Dios in the middle, y con el mediador, nuestro Señor Jesucristo, their heart entonces su corazón condemns them, los condena. and they feel empty inside. ¿Y qué se sienten? Se sienten vacíos. Y muchas veces no entienden por qué, That's ¿verdad? right. That's No right. entienden ellos por qué se sienten Nothing in the vacíos. world Así es, porque no hay nada en este mundo that'll fill your heart, que pueda llenar tu corazón, but His righteousness pero su justicia will fill it up, nos llena, give you eternal life, nos da una vida eterna and you have peace in your heart. y tenemos paz en nuestro So corazón. choose Jesus today. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Decide por Jesús ahora. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.